Compañeros, muy buenas tardes. Estamos aquí en el programa A Fondo y vamos a analizar pues, las razones de por qué ganó la ultra derecha en Argentina, ¿no? Es un tema, digo que yo creo que muchos no se esperaban algo así. Eh, de alguna manera, creo que cuando sucede en algún gobierno que las cosas no se dan, ¿no? Como fue en Argentina, ni con la izquierda ni con la derecha, bueno, pues desgraciadamente pasan estas cosas, ¿no? Una situación muy lamentable, no nada más para la izquierda, sino para el mismo pueblo argentino, ¿no? Aunque ahora creo que, pues obviamente no, creo que no se dan cuenta, ¿no? De lo que sucedió, en este caso ahí en las elecciones del domingo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora, no? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a ser el gobierno de Javier Milei? Bueno, pues es una situación que todavía está totalmente sin saber, ¿no? No sabemos todavía qué es lo que va a suceder. Eh, es una situación muy complicada, ¿no? Pero vamos a analizar esto, ¿no? Vamos a ver primero, bueno, en este caso, quién es Javier Milei, ¿no? La realidad es que pues muchos no lo ubicaban en el mapa político argentino, mucho menos latinoamericano, hasta hace un par de años, ¿no? Eh, bueno, Javier Milei era un analista, economista, y era un analista que realizaba opiniones de mercado, algo así como, no sé, como el padre del análisis superior, como se dice por aquí alguien, ¿no? En televisión y que sale ahí con Ciro Gómez Leiva, ¿no? Un analista superior de economía de televisión y digo, fue evolucionando hasta que pues, logró hacer su partido, ¿no? Y de hecho, pues fue tan exitoso desde su retórica que incluso pues llegó a formar les digo, este partido y llegó a ganar pues únicamente 2 escaños, ¿no? Pero de ahí evidentemente pues saltó a la fama. Ese digamos es la historia corta, digamos, de Javier Milei. ¿Y en qué basaba o en qué basa su argumento y su plataforma electoral Javier Milei? Básicamente en una cuestión totalmente económica, ¿no? Si analizamos un poquito cómo es la escuela austriaca, que al parecer de ahí vienen todas sus ideas, ¿no? De la teoría austriaca de economía, en donde el capital, el dinero y las monedas están sujetas a las leyes de la oferta y la demanda, totalmente a la oferta y la demanda, ¿no? Y se habla también de lo que es pues va más allá incluso de lo que es una economía de mercado como tal, ¿no? Incluso va a lo que le llaman los economistas una sociedad de mercado, ¿no? Es interesante partir de esta base porque después vamos a poder entender por qué venían estas propuestas totalmente incendiarias de la venta libre de armas y la venta incluso de órganos, ¿no? Órganos, el hígado, el páncreas, lo que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Eh, ¿Qué es eh, bueno, digamos que en una economía de mercado capitalista, incluso el neoliberal o posneoliberal, lo que se comercializaría, digamos, pues son productos y servicios, ¿no? Como una economía como la mexicana, que es una economía capitalista, una economía, pues básicamente casi en todo el mundo, o neoliberal, como en algunos otros gobiernos, pues eh, comercialistas productos y servicios, ¿no? Sin embargo, en una evolución mayor, ¿no? Que es a los que se llaman los narcocapitalistas, ya van a una comercialización de absolutamente todo, ¿no? Incluso hasta lo que no es moralmente aceptable, ¿no? Y esa es la parte en donde, pues, este es Javier Milei, ¿no? Estas son sus tendencias y esto es lo que él, digamos, estaba ofreciendo, ¿no? Para, digamos, su plataforma electoral, ¿no? Ahora, hubo por ahí una entrevista que le hicieron al escritor francés Comte Sponville, ¿no? Que es economista, escribía, ¿no? En favor siempre de lo que es el libre mercado. Y él, voy a leer esta parte porque es textual,
Y él hace una diferenciación exacta en lo que es una economía de mercado normal, como la tenemos todos, incluso en tratados de libre comercio, y en lo que es lo que ya se le llama incluso el ultraliberalismo o lo que es esto, una sociedad de mercado. Él dice que una sociedad de mercado será una sociedad donde todo se puede vender, y esto es inaceptable. Por definición, el mercado solo vale por su mercancía, o sea, por lo que se vende y se compra. Si se piensa que todo se puede vender, que todo se puede comprar, se es ultraliberal, excepto si el mercado, para funcionar correctamente, necesita tener un derecho económico, que no sea en sí mismo una mercancía. Ahí es donde el ultraliberalismo llega a su límite. Si, por el contrario, piensa como yo, es decir, como el autor, que no todo se puede vender, que hay cosas que no se compran, la vida, la salud, la dignidad, la libertad, la justicia, no se puede entregar al mercado porque no son mercancía. Por ejemplo, un niño enfermo al que podríamos sanar, no podríamos aceptar que muera porque sus padres no tienen los medios para pagar el médico o los medicamentos. Confiemos entonces al mercado todo lo que puede venderse y, muy importante, al Estado todo lo que no se puede vender. Esto es, por supuesto, esencial. Que hay un mercado de medicamentos no es problemático. Se tienen mejores medicamentos en una economía de mercado que en una economía estatizada. Sobre este punto la historia ha sido terminante, pero en la condición de que el Estado haga lo necesario para que los más pobres puedan sanarse también. Es necesario inventar algo entre el medicamento, que es una mercancía, y la salud, que no lo es, para evitar la sumisión. De lo contrario, inevitable, de la salud al mercado. En Francia llamamos a esto seguridad social. Es pesada, compleja, necesita reformas, pero para salvarla, ya que es uno de los progresos sociales más fantásticos de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Es decir, aún alguien que es totalmente capitalista, bueno, pues pone lo que son sus límites, ¿no? A lo que es en sí una sociedad de mercado, ¿no? Que no debería ni de pensarse en existir, ¿no? ¿Cómo puedes pensar? Digo, no digo que no se den situaciones en la realidad, ¿no? Y claro que hay venta de órganos, digo, todo el mundo lo sabemos, claro que hay venta de servicios, hay prostitución, hay muchas cuestiones que son, digamos, moralmente inaceptables, ¿no? Y que entrarían, digamos, a una legalización total en ese tipo de mercados. En ese tipo de mercados, inclusive las drogas serían totalmente libres, ¿no? O sea, las drogas, y no me refiero a la marihuana, que es una cuestión, digamos, drogas suaves, ¿no? Ya hablamos de otras drogas como el fentanilo, ¿no? Ahora, ya para entrar, entonces, ya sabemos lo que es, quién es Milei, ya sabemos más o menos cómo venía o de dónde trae sus ideas, y ahora vamos a ver por qué factores triunfó Milei, ¿no? Y digo, yo encuentro unas 7 razones principales. Digo, no sé, la verdad, son las que, digamos, yo he estado aquí encontrando en una investigación rápida que realicé. Voy a compartirles nada más aquí tantito la pantalla para que podamos ver cuáles son. Nos vamos a ir rápido a desglosarlas eh, para analizarlas, ¿verdad? Bien. Bueno, un factor, digo, indudable del triunfo de Milei, evidentemente es el descontento social, ¿no? Estamos hablando de una sociedad argentina sumida en la pobreza, con una inflación terrible, ¿no? Y un descontento social, evidentemente, que deriva no solamente de esta administración de Alberto Fernández, sino que ya viene inclusive de décadas, ¿no? Eh, por ahí hace unos 30, 40 años, Argentina siempre había sido un modelo latinoamericano de una situación económica bastante estable, inclusive los análisis de educación, tanto de Uruguay, Chile, Argentina, incluso Brasil, en comparación con México, inclusive ellos tienen un nivel escolar superior al de nuestro país, ¿no? Y su economía, digo, era uno de los países argentinos de los que tenían menos pobres. Inclusive me acuerdo haber hecho un análisis de mercado de un producto que se iba a exportar, ¿no? Y se tenía que elegir un país y se estaba viendo la parte de Sudamérica y el país más recomendable para ese producto por la cuestión económica hace 5 o 6 años era Argentina, ¿no? Y vemos cómo ahorita está totalmente sumido en una verdadera decepción social, ¿no? Otro factor, como lo sucedió en México con la llegada de López Obrador, pues también los altos niveles de corrupción, ¿no? Son los que también
ante la batalla contra la corrupción del presidente en México, pues también allá, ¿no? A los altos niveles de corrupción que no pudieron o que estaban tan enquistados en el gobierno de Alberto Fernández que no pudieron contraatacar esos altos índices de corrupción y siguió lastimando a la sociedad argentina, que también fue otro factor, ¿no? Entonces, el factor aquí fue, pues, o sea, acordémonos de una cosa, Milei no es de izquierda ni de derecha, él es del ultra derecho, o inclusive hasta podríamos abrir otra clasificación, ¿no? No sé si te vayan los, los estudiosos de la eh, ciencia política inventar por ahí ya la nueva clasificación para este señor, ¿no? Ahora, no podemos tampoco diseñar también, pues, las características propias del candidato, ¿no? Porque evidentemente Javier Milei pues tenía un cierto carisma derivado de la pasión de sus discursos, de sus debates, ¿no? Sumamente violentos, ¿no? O sea, digamos que es un muy buen comunicador, no necesariamente que lo que diga es cierto, válido, o que vaya a resultar, o X, ¿no? Pero lo que sí es que, vamos, hizo clic con los votantes argentinos y de ahí esa victoria, pues no voy a decir que aplastante, pero bastante clara, ¿no? Eh, También otros de sus virtudes, así como Trump, ¿no? Como el mismo Trump, pues sumamente radical, contestatario. Creo que también por ahí hizo algunos comentarios sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su momento, porque le tiraba obviamente a todos lados, ¿no? Pero sí, es un personaje que evidentemente esas aptitudes personales, claro que le ayudaron para tener este triunfo, ¿no? Ahora, otro factor importante que viene muy relacionado con la cuestión del descontento social, pues evidentemente es la inflación, ¿no? Una inflación famosa en Argentina por llegar hasta casi los niveles del 180% en un año, ¿no? O sea, imagínense nada más el valor de cualquier cosa prácticamente al triple, ¿no? O mucho más, ¿no? Es increíble, ¿no? Prácticamente el dinero no le sirve, no lo puedes ni dejar guardado, tienes que utilizarlo, ¿no? Eh, de ahí algunas de sus propuestas, ¿no? Totalmente radicales e incluso algunas pues totalmente locas como su mismo apodo, ¿no? El loco, ¿no? El loco Milei. Eh, Otro factor que digo, muchos estamos coincidiendo con lo que pasó en México también cuando llegó el presidente López Obrador, ¿no? Obviamente, obviamente nosotros en positivo y aquí Milei en negativo, ¿no? Por una clase política totalmente desprestigiada, ¿no? Esa es una situación donde nosotros también, si le seguimos preguntando a la gente, inclusive a militantes, muchos siguen pensando igual de los políticos, ¿no? Sean quienes estén, ¿no? En el caso de Argentina, pues tanto políticos de izquierda, la cuestión de todo lo que es el peronismo, como los mismos de derecha, ¿no? Eh, y obviamente otro factor es que prácticamente por este descontento y por esta cuestión pues la animadversión contra políticos, pues los argentinos querían otra cosa, ¿no? Lo que fuera y pues el problema fue que llegó este señor, ¿no? Y para, digamos, otra de las razones pudiera ser también pues, el fracaso de Cristina Kirchner y Alberto Fernández en su gobierno, ¿no? Creo que fue una total decepción, ¿no? Para el pueblo argentino, la gestión que ellos llevaron. Y bueno, pues yo imagino que esa fue, yo creo que también una de las, o si no la principal razón, sí una de las principales de las, pues de cómo tuvo el triunfo este señor Milei, ¿no? Ahora, vamos con las propuestas del señor Milei, ¿no? Vean nada más qué locuras, ¿no? Desaparecer el Banco Central, ¿no? Bueno, ni aquí en México a la oposición se le ocurrió manifestar o vociferar que López Obrador hubiera querido desaparecer el Banco Central, ¿no? Imagínense cómo se hubieran puesto, ¿no? Digo, se parece un poco a lo último que quisieron promover, ¿no? Cuando estaba el problema de Acapulco, bueno, cuando está el problema de Acapulco y decíamos, ¿cómo vamos a meter recursos? Y le decían al presidente, no pagues la deuda, ¿no? No pagues la deuda que ellos mismos generaron en el caso del IPAC, el FOBAPROA. Y bueno, una propuesta, señores, desaparecer al Banco Central. Evidentemente no va a suceder porque no tiene la mayoría en el Congreso, como vamos a ver después. Sin embargo, pues sí es un tema que dices, caray, o sea, imagínense nada más cómo vas a desaparecer el Banco Central si prácticamente todos los países tienen un Banco Central.
¿no? Que se tiene que entender, obviamente, con la banca mundial, y es toda una red, una sinergia de cuestiones monetarias, y porque además, ¿no? Los países no están aislados. O sea, vamos, ¿qué estaría regulando la moneda en Argentina, ¿no? Si no es un banco central? Dice, o sea, ¿a poco van a dejar que la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos les maneje el dinero a los argentinos, ¿no? Digo, es una cuestión de que habría que meterse más, ¿no? Eso, desaparición del Banco Central, se me hace una cuestión totalmente loca. Y claro, obviamente le tupieron con todo al señor en estos casos, pero él siempre traía una respuesta pues violenta, ¿no? Que ni siquiera dejaba debatir el tema. Una segunda propuesta que trae, y es otra todavía más descabellada, que creo que yo lo escuché por aquí alguna vez también algunas personas, ¿no? La dolarización de la economía, ¿no? Y me acuerdo, vi un meme en donde le preguntaban a un muchacho, un joven, eh, clase media, tal vez media baja, y un apoyador de Milei le preguntaba el entrevistador, ¿no? Un tipo como Hernán Gómez, ¿no? Entrevistando a ver hasta dónde pueden pensar bien los que traen estas propuestas. Y le decía, oye, pero a ver, o sea, ¿qué crees que va a pasar si dolarizas la economía? Y el cuate pensaba que al dolarizar la economía, si él traía 20 pesos argentinos, le iban a dar $20, ¿no? Evidentemente así no funciona, ¿no? Entonces, el cuate hacía pues, reloadings mentales, buffering mental, y pensaba que eso iba a suceder, ¿no? Entonces, cuando le dice el entrevistador, oye, no, es que así no va a suceder, a ti te van a dar por tu peso, te van a dar los centavos del dólar que valga, o ni un centavo, ¿no? O sea, eso es lo que tú no vas a tener, tu misma cantidad no la vas a tener en dólares, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que también, digo, como todos eh, en todos los niveles de todos los países, pues el nivel también pues de educación y de lógica, pues son bajos, ¿no? Entonces es fácil engañar a este tipo de gente que no tiene a lo mejor o no se mete a analizar bien las cosas, ¿no? Otra de las propuestas era la compra libre de armas, ¿no? Imagínense, o sea, una sociedad argentina que a lo mejor no es tan violenta como lo podríamos ver en otros países, inclusive que no tienen los niveles de violencia como en México. Imagínense los armados, ¿no? Gente con necesidades económicas y armados, ¿no? Vamos, cuidado, ¿no? Cuidado, porque no tiene, y menos lo que propone él, ¿no? Dice, oye, quiero un gobierno lo más esbelto posible. ¿Cómo vas a controlar, ¿no? La gente usando armas, ¿no? Es muy complicado. Y digo, para mí, yo creo que una de las peores que digo, yo no digo que no haya venta de órganos ilegal, ¿no? Pero legalizar la compra-venta de órganos, o sea, imagínense nada más, ¿no? Eh, dejar la vulnerabilidad, o sea, dejar la gente vulnerable porque es pobre, dejarla totalmente dependiente de la venta de sus propios órganos para sobrevivir. Caray, o sea, eso sí se me hace de lo más deleznable que alguien se pudiera imaginar, ¿no? O sea, esas eran, digamos, las propuestas de este señor, totalmente, pues yo creo que muy graves, totalmente eh, una verdadera locura, ¿no? Y bueno, habrá que ver qué pasa después, ¿no? Este, ahora vamos a ver cómo quedan, o sea, cómo queda después de estas propuestas de Milei, cómo queda su gobierno, ¿no? Porque, digo, evidentemente él gana con un margen, pues no tampoco tan grande, y como esta fue una segunda vuelta, en realidad el Congreso de Argentina ya se había determinado en la primera vuelta, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, el partido de Milei, el que se llama La Libertad Avanza, solamente logró 38 diputados de 257, que es la Cámara de Diputados de Argentina, ¿no? Y senadores solamente un 7 de 72, ¿no? Digamos. Entonces, obviamente, pues no puede gobernar solo, ¿no? O sea, ninguna de sus propuestas de cambios de ley pudieran llegar, por lo menos por la vía legal, por la vía constitucional, no podrían llegar a hacer ninguna de las reformas que propuso, ¿no? Imagínense nada más qué gobierno. Y si hace una alianza con la derecha argentina, que es lo más parecido, digamos, a sus propuestas,
aunque no veo yo como los conservadores argentinos, que son más o menos como los del PAN aquí, o la ultraderecha religiosa, van a aceptar la compra-venta de órganos, ¿verdad? Pero bueno, aquí habría que analizar esa parte, ¿no? O sea, si se alían a Juntos por el Cambio, ni aún así les alcanza, porque llegarían a 94 diputados contra 108 diputados que tiene la parte derrotada, la parte peronista, ¿no? Entonces tampoco le alcanzaría a este señor para poder llegar y hacer pues, las reformas que quiere, ¿no? Es decir, o sea, la situación no la tiene fácil, definitivamente Javier Milei va a tener que pues hacer, pues no diría yo bastante inteligente, porque pues, se me hace que no lo es, pero lo que sí va a poder hacer él, pues es tener toda la voluntad, digamos, en su momento para, para poder llegar a conciliaciones y poder tal vez negociar alguna de las propuestas por otras, ¿no? Aquí hay que ver qué tanto el partido peronista pues, le va a aceptar, ¿no? Porque también, digo, la respuesta a los resultados se dio rápido, ¿no? Y se aceptó, digamos, la derrota por el candidato del oficialismo, en este caso del gobierno de Alberto Fernández, aceptaron, el candidato Massa también aceptó la derrota, no hubo aquí ningún problema democrático, como creo que es Argentina, ¿no? Y además, creo que las elecciones también ahí se dieron en un clima de total tranquilidad, creo que no hubo disturbios, creo que no, vamos, esas mafias que nosotros vemos por aquí cuando son época de elecciones, pues allá no se dan, ¿no? Creo que sí, en esa parte, incluso aquí la comentarocracia lo decía, ¿no? Que había sido pues una muy buena jornada electoral, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué sucede. Y también otro punto importante es qué va a pasar con sus relaciones internacionales, ¿no? De Argentina, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí en el sur con sus vecinos? ¿Cuál va a ser su relación en este caso con los países de Latinoamérica? Y habría que ver también quién está atrás de Javier Milei, si están también los gobiernos del primer mundo, Estados Unidos y algunos países europeos, están atrás de alguna manera patrocinando a este señor y a ver también hasta dónde lo dejan o lo ponen o lo hacen que realice economías. También puede ser, a mí se me está ocurriendo, ¿no? Ya haciéndole al loco como Milei, estaba yo también pensando, bueno, ¿qué no sería posible que fuera también un tipo experimento, ¿no? Del nuevo paradigma que pudiera crearse a nivel mundial, una nueva economía que fuera más allá de lo que es el neoliberalismo y el post-neoliberalismo, ¿no? Y digo, todo está ahí, vamos a ver cómo toma el poder y a ver cómo se van dando las cosas, ¿no? Y obviamente aquí nosotros, pues en el año que entra tendremos nuestra elección. Parece ser que no tendremos ningún problema, pero bueno, vamos a ver cómo se dan también. Y bueno, muchas gracias, pues hasta aquí llegamos en este análisis de la situación de por qué ganó Javier Milei. Y por aquí nos estamos viendo la semana que entra. Muchas gracias, hasta luego.